Saludos, mi nombre es Merlin Pérez, matrícula 230158, y les voy a estar hablando sobre las fuentes electromotriz. Este ha sido el tema que me tocó y los contenidos que voy a agotar en mi presentación son los tipos, los niveles de exactitud, los principales fabricantes, las fuentes de efecto Josephson, el principio de funcionamiento y los usos. Ok, para comenzar a hablar de este tema, muy importante, primero debemos saber qué es una fuente electromotriz. Una fuente electromotriz es cualquier dispositivo que convierte energía no eléctrica, como química o mecánica, en energía eléctrica. El término electromotriz proviene de la fuerza que impulsa los electrones a través de un circuito. Algunos ejemplos que podemos encontrar son baterías, generadores o celdas solares. Estas fuentes electromotrices son muy importantes en la ingeniería eléctrica ya que son la base de cualquier sistema eléctrico y proporcionan el voltaje necesario para que fluya la corriente en los circuitos. En cuanto a los tipos de fuentes electromotrices, nos encontramos primero con las fuentes químicas, que son cuando la energía química se convierte en eléctrica mediante las reacciones redox. Algunos ejemplos que podemos encontrar de este tipo son baterías de plomo ácido y baterías de litio. También tenemos lo que son las fuentes mecánicas, que es cuando se utiliza la energía mecánica para generar electricidad, generalmente a través del movimiento de un rotor. Un ejemplo muy conocido son los generadores eléctricos. También entonces tenemos las fuentes térmicas, que están basadas en el efecto termoeléctrico, como son los termopares, que convierten diferencias de temperatura en electricidad. Luego tenemos las fuentes nucleares, que estas usan la desintegración radioactiva para generar electricidad. Un ejemplo de eso son los generadores termoeléctricos de radioisótopos. Los niveles de exactitud en las fuentes electromotrices conforman tres categorías. Primero está la alta exactitud, que es cuando las fuentes como el efecto Josephson se utilizan en laboratorios de investigación para medir voltajes con una precisión extremadamente alta. Luego tenemos de moderada exactitud, que es cuando baterías recargables y celdas de energía solar tienen una buena exactitud, pero sus salidas de voltaje pueden variar con el tiempo o con el uso. También está la baja exactitud, que es cuando los generadores comunes pueden tener varias significativas en su voltaje de salida debido a factores como la velocidad del rotor. Los principales fabricantes de fuentes electromotrices incluyen a Duracell y Energizer. Estos son reconocidos mundialmente por sus baterías alcalinas y recargables. En el campo de los generadores, Siemens y General Electric son pioneros en la fabricación de generadores industriales y sistemas eléctricos. Además, como las instituciones como el National Institute of Standards and Technology, que se destaca en la investigación y desarrollo de fuentes cuánticas basadas en el efecto Josephson. Las fuentes de efecto Josephson aprovechan el fenómeno de túnel cuántico para generar corriente continua en un circuito mediante materiales superconductores. Este efecto fue descubierto en 1962 por Brian Josephson, de ahí su nombre, y han sido empleados desde entonces en los estándares internacionales de voltaje. Estas fuentes se distinguen por su precisión a nivel cuántico y se utilizan en investigaciones científicas y en metrología. El principio de funcionamiento del efecto Josephson se basa en el fenómeno de túnel cuántico. Cuando dos materiales superconductores están separados por una barrera delgada de material no conductor, forman una estructura llamada unión Josephson, que a temperaturas muy bajas los pares de electrones pueden túnel a través de esta barrera, permitiendo el paso de corriente sin resistencia. Existen dos tipos de efecto Josephson. Primero está el efecto Josephson DC, que es cuando no hay diferencia de voltaje entre los superconductores y fluye una corriente continua sin pérdida de energía. Entonces, en el efecto Josephson AC, que es cuando se aplica un voltaje, la corriente oscila a una frecuencia proporcional a dicho voltaje con alta precisión. Para concluir con esta presentación, podemos destacar que las fuentes electromotrices son fundamentales para el funcionamiento de cualquier circuito eléctrico y pueden tener diferentes orígenes, como químico, mecánico, térmico o cuántico, como ya vimos.
También aprendimos cómo el efecto Josephson destaca por su precisión cuántica en la creación de fuentes electromotrices, siendo un recurso crucial en aplicaciones que requieren exactitud extrema. La importancia de estas fuentes radica en su capacidad para generar la energía necesaria para alimentar circuitos y realizar mediciones eléctricas con alta precisión, lo que las convierte en un componente esencial en la tecnología moderna.